En este video vamos a introducir el método de la secante para resolver ecuaciones no lineales. En realidad este método podemos interpretarlo como una simplificación del método de Newton que vimos en el video anterior. Si pensamos que queremos calcular la raíz o el cero de una función f de x, o sea, queremos encontrar este valor, vamos a considerar ahora lo que llamamos dos valores iniciales, dos puntos que en el mejor de los casos estén aproximados, o sea, sean las mejores aproximaciones que nosotros podamos obtener de la raíz. Entonces en este ejemplo tomamos por ejemplo este punto p sub 0 y p sub 1. Y entonces podemos trazar lo que llamamos la recta secante a la gráfica de la función por esos dos puntos. Si estos dos puntos están muy cercanos entre sí, esta recta secante es muy parecida a una recta tangente de la función. Entonces, con el mismo razonamiento, con la misma intuición que usábamos para el método de Newton, podemos pensar de que la intersección de esta recta secante con el eje de las x va a estar cercana a la raíz que buscamos, siempre que los valores que hemos tomado para trazar la recta secante estén cercanos a la raíz también. Entonces, acá tenemos un gráfico un poquito más grande, y entonces para calcular la pendiente de esta recta secante podemos considerar dos formas. Si pensamos por un lado esta altura es la diferencia entre f de p0 y f de p1, ya que acá es f de p0 y esto es f de p1. Y esta diferencia aquí es p0 menos p1. Entonces este cociente me estaría dando por un lado la pendiente. Pero por otro lado también la podemos calcular como esta altura, que es f de p1, sobre esta diferencia que es p1 menos p2. Entonces, esta es la primera forma en la que calculamos la pendiente, esta es la segunda forma. Entonces, tenemos esta ecuación, donde p0 y p1 son los valores que nosotros habíamos elegido, y la función f es conocida. Entonces, lo único que no se conoce en esta ecuación es la variable p2, que es justamente la intersección con el eje de las x de la recta, que es lo que queremos obtener. Entonces podemos despejar de aquí p sub 2, y entonces si esto lo pasamos dividiendo y esto lo pasamos multiplicando, obtenemos que p1 menos p2 es igual a este cociente. Y ahora podemos poner p2 para allá y esto para allá. Entonces tenemos que p2 es p1 menos este cociente. Si prestamos atención un poquito, fíjense que este P2 se obtiene como P1 menos f de P1, y aquí, en el método de Newton, teníamos f' de P1. En este caso, tenemos un cociente incremental entre dos puntos cercanos. Entonces, en ese sentido, podemos pensar que este método es parecido al método de Newton, pero tenemos la ventaja de que no necesitamos calcular la derivada de la función para poder implementar. Entonces así calculamos esta aproximación p sub 2 en términos de dos aproximaciones anteriores. Esa es otra diferencia, ya que en Newton usábamos una iteración para calcular la siguiente, mientras que en el método de la secante para calcular una vamos a utilizar las dos anteriores. Acá para p sub 2 estamos utilizando p sub 0 y p sub 1. La fórmula general, esta es la fórmula que habíamos obtenido recién, y entonces ahora podemos pensar de que si conocemos o ya hemos calculado el p sub n menos 1 y el p sub n, esta sería la fórmula con la cual vamos a obtener la siguiente, p sub n más 1. O sea, esta fórmula se obtiene simplemente pensando en que el p sub 0 es un valor n menos 1, el p sub 1 es un valor n, y entonces el siguiente, que sería el n más 1, se obtiene en la fórmula. Esto es lo que llamamos entonces la fórmula del método de la secante. Vamos a ver
cómo lo podemos implementar en Octave, considerando de vuelta el mismo ejemplo que habíamos utilizado para el método de Newton. En ese caso, habíamos explicado cómo surgía esta ecuación, donde todo es dato excepto la variable d. Y entonces tenemos la función f de d igual a 0 y queremos encontrar el d que cumple esta ecuación. Entonces vamos a ingresar los datos para poder implementar el método de la secante. Entonces lo hacemos al igual que hicimos con el método de Newton. Ingresamos los valores de R y ρ, que son un dato. Definimos la constante 4 por R al cubo por ρ. Y podemos definir la función f de la misma manera que lo habíamos hecho para el método de Newton. Ahora tenemos, bien, ya tenemos la función f, y entonces podríamos, recordemos que el intervalo en donde está definida f sería 0,20, que es donde tiene sentido el diámetro, perdón, la profundidad, digamos, que queremos determinar de, tiene sentido entre 0 y el diámetro, que sería de la esfera completa. Entonces vamos a recordar cómo era el gráfico de la función. Entonces en este caso el valor que queremos hallar es este valor que está entre 10 y 15. En este caso, para aplicar el método de la secante necesitamos dos valores iniciales. Bueno, podríamos tomar 15 y 14, por ejemplo. Entonces, para implementar el método de la secante, podemos recordar la fórmula. Tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a considerar primero el valor P sub 0, que es 15, el valor de P sub 1, 14. Entonces, vamos a almacenar una variable f0, que va a ser f en el valor P sub 0, y una variable f1 que va a ser f en P sub 1. Entonces, teniendo estos dos valores iniciales y habiendo evaluado la función en estos dos valores iniciales, podemos calcular el P sub 2 con la fórmula del método de la secante. Podemos recordar acá, tenemos que usar en este caso el valor P sub 1, restarle f de P sub 1, multiplicado por P sub 1 menos P sub 0, sobre f de P sub 1 menos f de P sub 0, que es exactamente lo que tenemos en esta forma. O sea que el resultado, que lo estamos almacenando en la variable P, sería el valor P sub 2. Ahí no le puse punto y coma, entonces ese sería el valor de P sub 2. Bien, para calcular P sub 3, entonces tendríamos que utilizar el valor de P sub 1 y de P sub 2. Entonces vamos a definir ahora si hacemos esto, lo que estamos diciendo, el valor P sub 1, el valor P1 y F1, que es el valor P1 que tenemos, el punto P sub 1. Entonces,
lo vamos a almacenar en la variable p sub 0, f de p sub 0. Y vamos a perdón, vamos a hacer vamos a ahora en p sub 1, bien, vamos a almacenar el valor que tenemos en p. A ver, recordamos, entonces, en este punto, el p sub 1 ahora lo hemos guardado en p sub 0. Y esta variable p ahora tiene el valor de p sub 2, entonces lo vamos a guardar en la variable p sub 1. Entonces, después de hacer estas dos líneas, resulta que si queremos aplicar de vuelta esta fórmula, ahora en esta fórmula, el valor P0 es el P sub 1 y el valor P1 es el de P sub 2. Entonces, al aplicar esta fórmula, el resultado sería el P sub 3. De vuelta me olvidé de sacar el punto y coma, entonces tenemos ese resultado. O sea, este sería el P sub 3. Y así podemos seguir. Vamos a de vuelta trasladar los valores. Y vamos a volver a calcular. Entonces, este valor que vamos a calcular ahora sería el P sub 4. Entonces, vamos a hacerlo sucesivamente. Y entonces este sería el valor del P sub 5. Este sería el valor de P sub 6. Este sería el valor de P sub 7. Este sería el valor de P sub 8. Fíjense que acá P sub 7 y P sub 8 coinciden. Y en realidad, comparándolo con P sub 6, solo difieren en este último dígito, que está siempre afectado de error. O sea que podríamos pensar que ya en P sub 6 tenemos todos los dígitos correctos. Resulta ser que el método de la secante converge más lentamente que el método de Newton, pero en general más rápido que un método de punto fijo estándar. Fíjense que acá hemos necesitado un poco más de iteraciones que las que necesitábamos en el método de Newton, pero no muchas más. Y hemos tenido la ventaja de no necesitar calcular la derivada de la función f. Aunque para calcular cada iteración necesitamos utilizar las dos iteraciones anteriores. Por eso es que tenemos que hacer esta actualización para almacenar siempre las dos iteraciones anteriores. Entonces podemos ver cómo implementar esto en una función de Octave, que es lo que pueden descargarla del apunte. Vamos a cerrar esto. Y esta es la función secante que pueden descargar del apunte, cuyas variables de entrada son la función f, dos valores iniciales, p sub 0 y p sub 1, una tolerancia para cortar el algoritmo cuando las iteraciones sucesivas ya estén suficientemente cerca, y un máximo número de iteraciones por si el método no funciona. Como salida tenemos, igual que en el método de Newton, el último valor calculado de la aproximación de la raíz, el residuo, que sería la evaluación de f en el punto, y la cantidad de iteraciones que se realizaron. Entonces, comenzamos poniendo la variable contador en 1 y calculando las variables f0 y f1, que son el valor de la función f en los dos valores iniciales que hemos tomado.
Entonces esta es la primera iteración del método de la secante, o sea, esta variable p tiene ahora el valor de p sub 2. Fíjense cómo acá estamos utilizando la fórmula con los valores de p sub 0 y p sub 1, y f de p sub 1 y f de p sub 0, para calcular p sub 2. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es comparar las últimas dos iteraciones que tenemos, p sub 1 con p, que recuerden que sería el p sub 2. Entonces, si mientras esta diferencia sea mayor que la tolerancia, es decir, si estas todavía no están cerca entre sí, es decir, no son ninguna de las dos una buena aproximación de la raíz, y el contador es menor que el máximo número de iteraciones, entonces vamos a seguir iterando. Vamos a trasladar lo que teníamos en P1 a la variable P0. Y lo que teníamos en P, que era el P sub 2, a la variable P1. Entonces ahora la variable P0 y P1 tienen el P sub 1 y el P sub 2. Entonces cuando utilizamos esta fórmula y lo guardamos en la variable P, entonces el resultado que almacenamos en P sería el P sub 3, la iteración número 3. Entonces incrementamos en 1 la cantidad de iteraciones y volvemos acá y comparamos esta diferencia, que ahora sería la diferencia entre P sub 3 y P sub 2, lo que tienen almacenado estas variables. Entonces así vamos a seguir hasta que la diferencia entre dos iteraciones sucesivas sea suficientemente pequeña o se haya alcanzado el máximo número de iteraciones. Entonces, igual que hacíamos en el método de Newton, vamos a mostrar un mensaje si se ha alcanzado el máximo número de iteraciones para saber que el método no funcionó. Y vamos a devolver el valor de P. El último valor de P es la última iteración que se ha calculado, y el residuo, que es f de P, y el valor de contador que tiene cuántas iteraciones se realizaron. Entonces fijémonos aquí en la línea de comandos. Si queremos utilizar el método de la secante, tendríamos que dar en este caso la función f, que ya está cargada, dos valores iniciales, p sub 0 y p sub 1, que podemos tomar, por ejemplo, 15 y 14, la tolerancia para el error entre dos aproximaciones sucesivas, y el máximo número de iteraciones permitidas. Entonces, si corremos este método, obtenemos en este caso que el método cortó después de 6 iteraciones, con un residuo del orden de 10 a la menos 13, y con una aproximación de la raíz, que es esta P. Si recuerdan, esta P es la misma que obtuvimos, todos estos dígitos, lo mismo que obtuvimos recién haciéndolo en la línea de comandos uno por uno. Nos habíamos olvidado de evaluar en esa última aproximación el residuo, pero fíjense que acá lo hemos hecho, y no solo pasa de que las últimas iteraciones están muy cercanas entre sí, sino que el residuo de cualquiera de ellas es suficientemente chico, lo que nos indica que realmente este valor es cercano a la raíz que buscamos.